presentar a nuestra primera invitada, que ella nos va a dar la conferencia central, una conferencia muy interesante, y ella es la doctora Fabiana Parra, filósofa del sur, doctora, profesora y licenciada en filosofía de la Universidad de La Plata, en Argentina, y que investiga en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales del CONICET y de la Universidad de La Plata. Es docente de la Universidad Nacional de La Plata y en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Educación Inclusiva aquí en Chile, y es directora del proyecto de extensión Cuestionarlo Todo para Retejernos de Otro Modo. O sea, filosofía y feminismos con mujeres privadas de su libertad en la cárcel número 33 de La Plata. Y este trabajo se ha evidenciado, todas sus investigaciones se han evidenciado también en el hecho de que ha sido profesora visitante en la UNAM en México, también en Uruguay, en España, en la Universidad de Chile también, para ser parte de seminarios de posgrados y sobre interseccionalidad y migraciones. Y sus investigaciones están centradas en el abordaje filosófico, materialista e interseccional de las múltiples opresiones, las genealogías críticas y las resistencias políticas. Voy a dejar la palabra a la doctora Fabiana. Ella es una, como ya les dije, una profesora que trabaja repensando, ¿no es cierto?, cuestionando la docencia académica desde la misma academia, lo cual va a expresar, ¿no es cierto?, en esta conferencia que se titula Interseccionalidad materialista y genealogías críticas situadas hacia una ruptura epistémico-política. Y, les repito, la profesora Fabiana Parra es de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, y también docente del CELEI aquí en Chile. Le queremos dar las gracias por estar en esta conferencia, por conectarse, por haber preparado algo para compartir con nosotros y con el resto de la audiencia. Y les recuerdo que sus preguntas, comentarios, nos los envíen por el chat, y al final de la conferencia se van a tomar estos comentarios y se les van a proponer a la doctora Parra. Muchas gracias. Doy la palabra a Fabiana. Muchas gracias, Macarena, por la presentación. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias, por supuesto, a todos y todas las que organizaron este preciosísimo coloquio. En especial agradezco al doctor Aldo Ocampo González por la invitación. Estoy muy contenta de participar con esta conferencia y muy conmovida en todo el sentido de la palabra, porque hoy se cumple un mes de la resistencia colombiana y de una lucha que nos pone en evidencia la importancia de corporizar las experiencias y organizar y articular nuestras prácticas interseccionales. Es algo que voy a compartir hoy con ustedes. La presentación que voy a compartir en esta ocasión busca hacer un aporte a la cuestión de cómo abordar de manera compleja, crítica y situada en el espacio fronterizo entre academia y activismo, el entrecruzamiento de opresiones, de discriminaciones y de exclusiones, así como también de privilegios, de resistencias y de agenciamientos alternativos. Lo que voy a argumentar es la necesidad de llevar a cabo una praxis interseccional que implica la articulación, por un lado, entre la interseccionalidad como un enfoque crítico de análisis que es multidimensional, relacional, dinámico, complejo, y la perspectiva filosófico-materialista que involucra
un tipo particular de lectura que implica leer los procesos sociales, los fenómenos sociales, como parte de un todo complejo, estructurado y articulado, en el que existen contradicciones, ambigüedades y tensiones a las que hay que atender, y además promueve una intervención de tipo materialista a partir de comprender la inescindible unidad entre teoría y práctica. Entonces, bien, es debido a esta primera articulación que el término que empleo en el título del trabajo que preparé para hoy es el de interseccionalidad materialista, y el concepto de genealogías críticas situadas responde a la necesidad de precisar, historizar y de situar la interseccionalidad, así como cualquier otra perspectiva crítica, ante los diagnósticos de simplificación y de masificación irrestricta, de manera similar a lo que ocurre, por ejemplo, con conceptos como feminismo, deconstrucción, con la perspectiva de género. En este sentido, lo que argumento es que las genealogías críticas y situadas posibilitan, por un lado, recuperar el núcleo complejo que tiene la perspectiva crítica interseccional, es decir, recomplejizarla, así como permiten recuperar sus raíces activistas y políticas, por lo tanto, repolitizarla. Lo que pretendo mostrar es que ante los análisis simplistas de la realidad, de los procesos sociales, de los fenómenos, que solo atienden a la opresión y además a un solo eje de opresión, la interseccionalidad es una aproximación integral a las contradicciones sobredeterminadas. Tomo aquí una relectura marxista de cómo leer el todo complejo, estructurado y sobredeterminado, que forman parte de un entramado complejo en el que se producen entrecruzamientos de relaciones de poder, y lo que me interesa explorar y avanzar, por supuesto, es en poder explorar los mecanismos específicos mediante los cuales se producen efectos diferenciales de sujeción, de exclusión, de borramiento epistémico y político, pero también espacios de privilegios, de resistencias y de subversiones. Para ello lo que voy a argumentar es, en términos teóricos, que una lectura que procede de la filosofía materialista, que es la práctica de lectura materialista y sintomal, es una estrategia privilegiada para ampliar el ángulo de visión, sin por ello simplificar el análisis, puesto que justamente lo que busca esta práctica de lectura es leer este todo complejo, estructurado y sobredeterminado, como se lee la naturaleza, con sus saltos, sus ausencias, sus lagunas, sus discontinuidades, siguiendo en ello la referencia de Spinoza de leer las escrituras a partir de lo que sus carencias dicen, más que poder leerlas a partir de la literalidad de la letra. ¿Para qué? Para dar lugar a problemáticas ausentes presentes, que están latentes a través de esos silencios teóricos. Entonces, bien, siguiendo este protocolo de lectura, voy a atender específicamente al borramiento de agencia epistémica y política de determinados sujetos, algo que la filósofa Moira Pérez explora bajo el concepto de violencia epistémica y que se manifiestan a través de la negación de producciones desde el margen. Ya puntualizaré acerca de este concepto de la epistemología feminista, la neutralización de perspectivas críticas y la homogeneización del pensamiento. Voy a retomar en este sentido las críticas ya realizadas al privilegio epistémico de corrientes hegemónicas a partir del cuestionamiento que realiza hace años la perspectiva crítica decolonial y poscolonial al canon eurocéntrico excluyente, a esa razón eurocentrada, el cuestionamiento que la epistemología feminista crítica, principalmente del androcentrismo, realiza
frente a la invisibilización de las mujeres en la producción de conocimiento y específicamente a la crítica feminista decolonial a todo tipo de centrismo excluyente, incluso el que permea a la teoría feminista con su sesgo racista y clasista excluyente. Estas perspectivas de alguna manera se preguntan cómo se articula el privilegio epistémico de determinadas corrientes y teorías hegemónicas con los sistemas de poder para avanzar en el cuestionamiento en torno a qué estrategias epistémico-políticas y qué alianzas necesitamos para desarticular la matriz de dominación que es centrada y que es excluyente. El trabajo se circunscribe en un propósito mayor, que es direccionar praxis interseccionales que busquen romper con todo tipo de centramiento excluyente que estructuran jerarquías y desigualdades. Propositivamente apunta a abolir toda forma de dominación, comprendiendo que para ello es fundamental apuntar a la matriz a partir de la cual se producen las múltiples opresiones, para no priorizar la resolución de una en detrimento del reforzamiento de otras exclusiones y otras opresiones, una estrategia política que por su carácter parcial y por no trastocar en absoluto los privilegios que son la contracara de la opresión, ha mostrado su caducidad. Entonces, bien, presentada más o menos la estructura del trabajo y de esta presentación, voy a pasar a desarrollar la matriz de dominación en la que conjeturo que subyace una lógica dicotómica, binaria y excluyente. Estas líneas parten de un diagnóstico problemático que está vinculado a los crecientes procesos de neutralización política en el ámbito académico, donde se han naturalizado una serie de prácticas y de hábitos. Retomo aquí el concepto que Alejandra Syriza retoma de su lectura de Bourdieu, como la utilización de un lenguaje encriptado, la hiperespecialización, el enciclopedismo, el uso de conceptos meramente formalizados y adaptados a los parámetros de objetividad de la ciencia moderna. Me detengo puntualmente en el último de estos hábitos para mostrar que la adopción irrestricta, sin precisiones teóricas ni históricos situadas de una tesis, un término, tiene efectos de despolitización y de simplificación que refuerzan un esquema binario excluyente que insiste en separar la teoría de la práctica, la mente del cuerpo, la cultura de la naturaleza, entre otros binomios, y que es algo que Bell Hooks hace unos años también problematiza con las siguientes palabras. Voy a leer un pequeño fragmento que corresponde a la teoría como práctica liberadora. Bell Hooks dice lo siguiente: es evidente que uno de los muchos usos de la teoría en el ámbito académico es la producción de una jerarquía de clases intelectuales, donde los únicos trabajos que en realidad se consideran teorías son altamente abstractos, escritos en forma jerárquica, difíciles de leer y con oscuras referencias. Aurora Levinas Morales, en su texto Una intelectual orgánica certificada, realiza un diagnóstico similar, pero específicamente aplicado a lo que ella llama un feminismo institucionalizado, que al olvidar y perder sus raíces activistas y políticas, abunda en consignas y lemas ampliamente inclusivas, pero sin prácticas concretas y programáticas para su consecución efectiva, que es algo que, por supuesto, tiene
su línea de continuidad con lo que las feministas descoloniales, y pienso específicamente en las críticas como la de Ochi Curiel, realizan al proceso de ONGización, institucionalización del feminismo. En el caso de las políticas académicas e institucionales, esta neutralización ha tomado la forma precisa de lemas y consignas, por decir, políticamente correctos, o de inclusión a medias, utilizando una expresión de las chicanas como Gloria Anzaldúa, que al encubrir las prácticas excluyentes con la idea de inclusión, dificultan aún más la tarea de avanzar en la erradicación de violencias, constituyendo, al pleno sentido del término, un obstáculo epistemológico y político. Para Sara Ahmed, esta impostura es un rasgo distintivo de la política institucional universitaria, cuya burocracia, dice Ahmed, crea la secretaría de la secretaría de la secretaría para resolver un problema de discriminación. Ella está pensando específicamente a aquellos que se sufren por racismo y sexismo, lo cual, dice Ahmed, solo alarga el proceso de su resolución. Es por ello que las formalizaciones operan en este sentido como meros atenuantes de la complejidad y como meros decorados políticos y gestos de florerismo, por decirlo con una expresión que ya venían utilizando las feministas negras de la década de los 60 y 70 en Estados Unidos. Contra esta especie de inclusión falsificada y en pos de avanzar en la desarticulación de los efectos que produce la implicación de los sistemas de poder, que administran, podemos decir, la precarización de nuestras vidas, y que al tiempo que producen las desigualdades estructurales, dialogan con espacios emancipatorios, con discursos de igualdad e inclusión, es necesario avanzar en prácticas interseccionales que concretamente programen y busquen las desarticulaciones necesarias para erradicar, en efecto, todo tipo de dominación. Ahora bien, en un contexto de creciente estandarización y normativización de las prácticas, sobre todo académicas, la perspectiva interseccional, por su carácter multidimensional, relacional y dinámico, como mencionaba al inicio, permite recomplejizar análisis sesgados y centrados, promoviendo el reconocimiento, por ejemplo, de que las subjetividades, además de singulares en la multiplicidad, somos complejas y podemos experimentar de manera simultánea la opresión y el privilegio, en contraposición a un marco binario según el cual somos o buenos o malos, o somos opresores o oprimidos, o amos o esclavos, retomando una relectura de tipo hegeliana. Esta complejidad, habilitada por la perspectiva interseccional, posibilita además comprender que la liberación de un sector no implica la opresión de otro, sino que de lo que se trata es de abolir las relaciones mismas de dominación para romper, en efecto, con la circularidad infinita de la violencia. Retomando entonces críticas de la teoría decolonial y de la filosofía materialista, al racionalismo y al solipsismo moderno, argumento que la neutralización y la descorporización del saber tiene sus raíces en el dualismo ontológico de la filosofía moderna hegemónica, que separa mente de cuerpo. Este último es homologado con la naturaleza con la que compartiría las mismas leyes físicas y como materia inerte en analogía con el objeto máquina. Y en este marco subyace una lógica binaria, dicotómica y jerárquica que estructura todo el sistema a partir de un centro, el uno, que excluye, asimila y niega aquello que se ubica
o es ubicado, mejor dicho, en el margen, desplazado a la zona de no ser. En este sentido, es importante rescatar que la ciencia moderna, nacida en el siglo XVI, de la mano de sujetos con privilegios de clase, de raza, de sexualidad, establece parámetros de inclusión de acuerdo con supuestos cientificistas que se articulan con presupuestos esencialistas, especistas, biologicistas, capacitistas, que buscan generalizar el pensamiento y formalizar las experiencias. Frente al ideal de objetividad, de conocimientos producidos por seres descorporizados, asexuados, sin marcas de racialización en la piel, la noción de saberes situados de la epistemología feminista crítica del androcentrismo de las ciencias permite comprender la naturaleza corporizada de todo punto de vista y comprender que es nuestra situacionalidad la que nos posibilita ver de una determinada manera, ya que está inmersa en el paisaje en el que vivimos, parafraseando a Silvia Riviera Cusicanqui. Así como es central en todo este entramado la conceptualización del margen como una metáfora espacial de un lugar de subalternidad en términos geopolíticos, económicos, en relación a un centro, que permite reivindicar esta posición como privilegiada en términos epistémicos para construir conocimientos que integren experiencias y perspectivas que solo pueden tenerse desde ese locus de enunciación. Dicho en otras palabras, el margen es un lugar privilegiado para tener conocimientos que no se pueden tener desde un lugar de privilegio. Y en términos políticos, el margen, con locaciones específicas y materialidades concretas, puede convertirse potencialmente en un lugar de resistencia por su carácter práctico, y aquí la referencia a lo que Hooks ha desarrollado ampliamente sobre el margen, está dada esta posibilidad de subversión por no ser meramente conceptual. Nuevamente este énfasis de no escindir la teoría de la práctica. Ahora bien, enfaticé que el racionalismo moderno, que es una de las características fundamentales de una corriente filosófica tradicional hegemónica, es justamente una de las corrientes que logran tornarse hegemonía, pero también existían y resistían otras corrientes, como la mencionada corriente materialista de tipo subterránea, marginal, que está referenciada en el monismo ontológico de Spinoza. Esto es en una relectura que se hace de Spinoza, ¿no? Tan potente para pensar, por ejemplo, la politicidad de los afectos, el anudamiento entre cuerpo y política, el poder material de lo imaginario y de la ideología para direccionar nuestras prácticas, nuestros hábitos y para moldear nuestros deseos. En este sentido, en investigaciones anteriores he atendido especialmente a una de estas derivas que tiene la filosofía materialista subterránea, referenciada en Spinoza, y más específicamente pensando en la materialidad de los discursos ideológicos, principalmente en aquellos cuyas representaciones han servido para legitimar prácticas de exclusión, en el marco del proyecto capitalista y colonial. En esta dirección recupero, por ejemplo, las perspectivas como la de Silvia Federici, que analiza cómo los discursos que representan a las mujeres como brujas, bestialmente sexuales, poco racionales, crean un clima ideológico para avalar uno de los mayores epistemicidios y sexocidios de la historia, que es la matanza de brujas en el periodo de transición del feudalismo al capitalismo. Una lectura sintomática del análisis histórico que hace Silvia Federici permite mostrar o atender específicamente a cómo, una vez instaurado el capitalismo,
los discursos sobre las mujeres cambian rotundamente y a partir de ahora comienzan a ser representadas como dóciles, capaces de apaciguar a los hombres, dulces, moderadas, y una serie de características vinculadas a su lugar apropiado a la reproducción, al trabajo doméstico, etc. Siguiendo esta línea de análisis, me interesa recuperar también cómo de manera análoga Moira Millán señala que la asimilación de lo bárbaro, lo feo, lo salvaje con lo indígena configura un inconsciente colectivo que ha posibilitado un proceso de negación de lo ya negado, podríamos decir en términos psicoanalíticos, si se me permite, como un proceso de forclusión, donde se niegan las raíces indígenas, lo cual se manifiesta en un inconsciente colectivo. En el caso de Argentina, por ejemplo, en aquella idea muy abrazada y arraigada, como así también poco cuestionada, según la cual todos descendemos de inmigrantes blanco-europeos. Un presidente que tuvimos hace no mucho hizo esa afirmación hace no tanto. Moira Millán argumenta que las mujeres mapuche han sido las más perjudicadas en este proceso de colonización, haciendo que incluso se miraran con las anteojeras del colonizador, como efecto de este proceso de introyección del patrón racista y dominante, que forma parte también de aquella experiencia vivida del negro, de la que nos habla Frank Fanon en la década de los 60, lo que pone de manifiesto en definitiva que el capitalismo y el colonialismo son proyectos integrales que permean todas las dimensiones de la vida e implica la naturalización, la internalización de estructuras de pensamiento excluyentes. Por supuesto, sin que nos demos cuenta y pensando que se hacen deliberadamente y con autonomía. Para Millán, el borramiento de las mapuche, de las narrativas hegemónicas, ocurre como efecto de un pacto entre historiadores oficiales y varones mapuche, que en la historia moderna aparecen como líderes, lo cual tergiversa la forma en que se organizaba en efecto la comunidad mapuche antes de la invasión española, e invisibiliza el estatuto de las mujeres lideresa mapuche, poderosas huaychafe. Entonces, al articular los procesos de negación epistémica con procesos materiales de negación de la alteridad, es posible comprender que a partir del hecho concreto de la mal llamada conquista del desierto, se produce la negación de las mujeres indígenas, mapuche específicamente, como sujetas políticas y epistémicas, y es una línea que tiene fuertes vínculos y desarrollos, por ejemplo, un pensador decolonial como es Ramón Graf-Fogel, que postula que ha sido a causa de 4 genocidios, epistemicidios en el siglo XVI, que se pudieron borrar, aniquilar y suprimir las cosmovisiones no occidentales, y ha sido por ello que se universaliza el pensamiento occidental moderno hegemónico. Voy a hacer un par de precisiones más en torno a esta estrategia filosófico-materialista que es la práctica de lectura materialista y sintomal. La lectura sintomal, procedente entonces de un cruce entre marxismo y psicoanálisis, es potente para mostrar los silencios sintomáticamente ausentes de un canon filosófico moderno eurocentrado y de los efectos de la colonialidad del saber. Subsidiariamente permite mapear las raíces de lo latinoamericano, como señala Santiago Castro Gómez, y es potente para cuestionar el circuito unidireccional
de ideas desde el centro a la periferia, algo que ha desarrollado mucho, por ejemplo, Brenny Mendoza, y asimismo ha mostrado su valor heurístico para analizar, por ejemplo, cómo al interior de la teoría feminista ha primado un feminismo hegemónico que universalizó la experiencia de la mujer blanca en, por ejemplo, la región latinoamericana. A nivel local, podemos hacer este análisis con la experiencia de cómo durante 33 años de encuentros nacionales de mujeres ha predominado un etnocentrismo que se manifestó en el nombre de los encuentros, un espacio privilegiado de participación política de las mujeres, y recién en 2019 se le puede cambiar el nombre por uno más inclusivo. Este sesgo racista y el centramiento en el punto de vista de una arquetípica mujer, para decirlo como lo dice Teresa de Lauretis, le impide dimensionar a un feminismo blanco hegemónico que las experiencias de las mujeres son múltiples y dependen de distintas trayectorias, factores y entrecruzamientos. Algo que es imposible de ver desde lo que Yuderquis Espinosa Miñoso llama una razón feminista eurocentrada y moderna, que se estructura sobre una lógica dicotómica y binaria excluyente que ya he mencionado. Esta razón feminista eurocentrada coloniza discursivamente los feminismos en el sur y en el tercer mundo mediante la imposición de conceptos, de teorías y de problemas producidos desde una posición occidental hegemónica, y no sin la complicidad de feministas hegemónicas desde esta región latinoamericana, a causa de la transversalidad de la colonialidad en el mundo entero, que ha tenido como efecto, entre otras cuestiones, que las mujeres del tercer mundo sean representadas como objetos y no como sujetos de su propia historia y de sus experiencias particulares, como desarrollan feministas postcoloniales, principalmente atendiendo a esta cuestión historiográfica. Entonces, bien, para determinar un par de cuestiones más en relación a esta estrategia filosófica y articular ahí la importancia de las genealogías críticas feministas, es decir, que la lectura materialista es potente para promover desplazamientos del centro a los márgenes, algo que está en el programa y la estrategia elegida por feministas negras. Macarena Marey, hace poco en una intervención que hizo a propósito del aniversario de la Comuna de París, señalaba la importancia de constituir múltiples centros, no invertir meramente la relación centro-periferia, centro-márgenes, sino romper de cuajo con esta relación que es excluyente y que aniquila aquello que justamente se encuentra en una situación desfavorecida. Esta lectura materialista, ¿por qué sería potente para producir estos desplazamientos? Porque implica, al ser una práctica integral, agudizar la mirada, afinar la escucha para poder dar lugar al apalabramiento de quienes han sido silenciados y al acuerpamiento de las distintas experiencias e historias de resistencias que se encuentran en las raíces de nuestras teorías e ideas. Algo así como una lectura profunda de signos, como dice Chela Sandoval, que implica un moverse con otros, un conmoverse colectivamente, produciendo un desplazamiento disruptivo con el centrismo excluyente, capaz de dar lugar a existencias marginadas y a agenciamientos alternativos al patrón capitalista colonial moderno hegemónico. Entonces, bien, desde una perspectiva materialista que reivindica esta especie de peregrinaje, como es la expresión que utiliza María Lugones, este movimiento queda asegurado porque se concibe que las ideas y los pensamientos
son irreductibles a la materialidad de los actos y de las prácticas, lo que implica, por supuesto, una demarcación con aquellas posiciones que niegan esta inescindible unidad entre teoría y práctica, que es algo que podemos conversar al final. Ahora bien, ante los diagnósticos de hiperinflación y expansión irrestricta de la interseccionalidad, lo que propongo es, además de realizar precisiones teóricas y una crítica constante, puesto que, como he mostrado en otros trabajos, es a causa de la masificación irrestricta y acrítica que se han facilitado procesos de subversión y apropiación conceptual de perspectivas críticas con fines adversos, como ha ocurrido con la perspectiva de género en el fenómeno ideológico discursivo de la mal llamada ideología de género. Y respecto a la pérdida de valor político de las perspectivas críticas, lo que propongo es recuperar las raíces activistas y su núcleo político mediante el trazado de genealogías políticas. En el caso de las genealogías feministas del sur, retomo los trabajos de Alejandra Syriza. Esta tarea de trazar genealogías críticas y situadas es un método de reconstrucción arqueológica que permite desestabilizar aquello que se percibe como estático y como inmóvil. Es una relectura de la propuesta de Foucault, de su lectura a su vez de Nietzsche. El trabajo de construir una genealogía va mucho más allá de identificar las huellas de un saber, de una teoría, de un concepto, sino que implica también atender a las distintas disputas que se han dado en la trayectoria de su desarrollo, atender a sus tensiones, para finalmente ver cómo ha tomado forma finalmente un concepto, una teoría, una perspectiva. Y de acuerdo con una genealogía que recupero, que es aquella que encuentra las raíces prácticas de la interseccionalidad en la praxis de las feministas negras de la década de los 60 y de los 70 en Estados Unidos, ellas realizan una crítica a los sesgos racistas del feminismo blanco hegemónico y al sesgo sexista del movimiento civil por los derechos de las personas negras, en el que se referenciaban, teniendo en cuenta las interacciones dinámicas entre clase, raza, sexualidad y género. En este sentido, recuperando esta línea, la perspectiva interseccional, que busca dar cuenta de la superposición entrecruzada y simultánea de los sistemas de dominación, se encuentra en estado práctico en esta demanda fundacional de las feministas negras de los 60 y 70, mucho antes de que efectivamente el concepto haya sido explicitado en 1989 por la abogada feminista negra Kimberly Crenshaw, quien denuncia la insuficiencia de las leyes estadounidenses para abordar las múltiples dimensiones de opresión experimentada por las mujeres afrodescendientes, e identifica que este límite jurídico está dado por un enfoque de tipo unidimensional que está centrado en un solo eje de discriminación, que es la discriminación por raza. Entonces, bien, la interseccionalidad es formulada explícitamente como concepto en el campo jurídico y luego es adaptada y ampliamente abrazada, reconocida por las ciencias sociales y específicamente por los estudios de género y feministas. Sin embargo, desde hace unos años se advierte una serie de fenómenos correlativos a la masificación acrítica del concepto, que se estabiliza además en una tríada sexo, raza y clase, y que se expande sin precisiones ni rigurosidades teóricas, así como de manera desigual a nivel disciplinar y a nivel geopolítico. Por lo cual, considero que se torna necesario realizar exploraciones teóricas ulteriores y además realizar un abordaje transdisciplinario, porque ni una disciplina
ni una sola perspectiva crítica puede abordar las distintas formas de dominación. Por lo tanto, es importante allí que exista una articulación, y trazar genealogías críticas, entonces, posibilita, en este marco propuesto, no solo recomplejizar la noción al enfocarse en el carácter complejo y sobredeterminado de toda experiencia, sino también dislocar la separación entre teoría y práctica al recuperar sus luchas fundacionales, que al mismo tiempo permiten repensar la noción de sujeto desde un esquema superador al determinismo y al reproductivismo que ha sido hegemónico durante mucho tiempo en el pensamiento contemporáneo, es decir, poder pensar al sujeto desde el agenciamiento, no restar agenciamiento político y epistémico, y en este sentido creo que es importante reconocer que si bien justamente dimensionar, darle lugar y reconocer la violencia, la exclusión y la opresión estructural que sufren otras personas es el punto de inicio de una ruptura larga, sostenida y continuada con la desigualdad sistematizada e institucionalizada, es importante tejer redes y alianzas por fuera de toda decisión dualista y paternalista en la que se asista a los sectores vulnerables, concebidos como pasivos, sino avanzar hacia el pleno reconocimiento de estos sujetos como sujetos epistémicos, productores de conocimiento, sujetos políticos, sujetos de derechos, con derecho a una redistribución igualitaria de posibilidades de vida y a una participación política plena. Entonces, la rabia ante el dolor ajeno es muy potente para desarticular la desigualdad estructural y para producir una subversión política, pero debe ser coherente e integral, y además no enfocarse en un solo eje de opresión, porque ello refuerza la desigualdad, refuerza que tengan mayor poder otros ejes y, por supuesto, no trastoca en absoluto lo que es la contracara de la opresión, que son los privilegios, y en este sentido creo que también recuperar las genealogías críticas bisituadas nos permite dimensionar la importancia de aquello que nos dice Lord cuando nos invita a dejar de tener una mirada sesgada, parcializada, fragmentada, sino a habitar la casa de la diferencia. Entonces, para dar lugar al conversatorio después, voy a concluir el trabajo con 4 o 5 puntos que se desprenden. Uno es el de abordar las opresiones desde su matriz de dominación, atendiendo a sus mecanismos materiales específicos, subsidiariamente articular las luchas hacia una mayor, que es contra todo tipo de centramiento propio de una lógica de pensamiento binaria y excluyente. Por otra parte, cuestionar los privilegios y tratar de producir adscripciones y alianzas en los propios espacios para subvertir las posiciones de privilegio, y esta es quizás una de las tareas que pueda generar mayor resistencia, porque, por supuesto, cuestionar los propios privilegios implica estar dispuestos a perder cierto beneficio que podemos tener por gozar de un privilegio determinado. Y otra cuestión central que está vinculada a esta es la de no intentar organizar y mediar en los lugares, espacios de organización de los sectores vulnerables, minoritarios, sino intentar organizar los propios espacios donde puedo compartir un privilegio con otros. Esto es algo que en la lucha feminista en Argentina ha tenido un frondoso desarrollo y una gran discusión en torno a las alianzas que se podían tener o no con varones cis,
respecto a sus intervenciones en el movimiento, y la llamada a que se organicen para cuestionar sus privilegios y ver cómo desarticular formas de desigualdades y no interferir en la organización feminista. Por otra parte, creo que es importante recuperar las perspectivas críticas de manera compleja e historizada para que no se pierda el valor heurístico y político ni se sufran procesos de subversión y de apropiación por parte de sectores adversos. Es algo que también podemos seguir conversando, y si no, también compartir material al respecto. Aplicar políticamente y de forma creativa y crítica las perspectivas teóricas y críticas como la interseccional, promover en este sentido micropolíticas de resistencias, microresistencias, o como escuchaba ayer en uno de los paneles, micropraxis de resistencias capaces de generar descentramientos cotidianos e ininterrumpidos en nuestros espacios, que van desde leer producciones realizadas de los márgenes del canon hegemónico, incluirlas en nuestros planes de estudio, en nuestras citas, en nuestras traducciones, en nuestras investigaciones y discusiones sistemáticas, así como también seguir fortaleciendo las redes que ya estamos tejiendo entre colegas, los distintos espacios de organización que intentan subvertir esta lógica binaria excluyente. Y finalmente, reforzar dos cosas, que es, por un lado, atender a que la interseccionalidad no puede ser un mero eslogan, cómplice de las exclusiones sistemáticas, de la colonialidad del saber y del capitalismo académico, sino que tiene que ser una praxis integral que nos comprometa con problemas reales y urgentes. Y aquí esto implica cuestionar cómo se vincula la investigación con la docencia, con la extensión universitaria, cómo avanzamos efectivamente a fortalecer una academia comprometida, una universidad comprometida. Y en este sentido, lo último que quiero decir es que es realmente muy problemático, y es un síntoma al que leer, si radicalizamos la propuesta de realizar una lectura sintomática, que existan todavía posicionamientos críticos, autollamados críticos, que consideren que la teoría y la práctica están escindidas y que podemos valorarlas y valorizarlas por separado. Contra estas posiciones, por ejemplo, las mujeres indígenas por el buen vivir en el territorio Huelmapu realizaron una caminata histórica en la que pusieron el cuerpo, pusieron todo contra el terricidio y contra toda forma de violencia y de exclusión. Esta es una referencia a seguir como un ejemplo de praxis integral, y que por supuesto nos interpela a todas y a todos para avanzar en la desarticulación de la matriz de dominación que tiene como efecto las distintas violencias que se radicalizan en un sistema como el que vivimos. Eso es todo por ahora, muchas gracias.